Shalom, hermanos y amigos. Aquí estamos nuevamente ante ustedes para analizar el capítulo 7 del libro a los Hebreos. Solamente la primera parte. Esta es la parte uno del tema. ¿Ok? Así que vamos a mostrar enseguida la pantalla para empezar con el tema. Vemos aquí, fíjense, que tenemos en la escritura, el verso 1, que dice, Ki ze Malkitzedek melech shalem, kohem le'el Elyon, asher yatza likrat Abraham beshuvo mehakot, al hamelachim guay barajehu. Porque este Melquisedec o Malquisedec, rey de Salem, sacerdote del poderoso Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo, el pensamiento sigue en el verso siguiente, ¿verdad? El próximo verso, verso 2. Así que vamos a pasar rápido al verso 2. Dice, al cual le dio Abraham el diezmo de todo. Su nombre es Rey de Justicia y también Rey de Salem, que es Rey de la Paz. Entonces, aquí el tema es que hubo ¿sabe? Anteriormente había habido un problema de que pasaron unos reyes ahí, se confabularon y se llevaron cautivo una serie de personas de Canaán, incluidos algunos miembros del pueblo de Melquisedec y la familia, por lo menos familiares, parientes de Abraham, del otro. Entonces Abraham con su ejército salió, rescató a toda esa gente y además se trajo un buen botín de esos invasores. Y entonces cuando Melquisedec, cuando pasaba por allí por Salem, Abraham, Melquisedec le salió al encuentro, dice la escritura, y lo bendijo, le echó una bendición. Entonces Abraham le dio una décima parte del botín que él había capturado y también le entregó gente, ¿verdad? O le quiso dar personas también del botín, ¿no? Ya ustedes saben la historia, no vamos a entrar en los detalles. Lo que se quiere recalcar aquí es la función de este personaje, Melquisedec, como rey y como sacerdote. ¿Ok? Y en ese sentido es que se hace la comparación de Melquisedec con el Mesías Yahoshua. Porque el Mesías Yahoshua es rey y es sacerdote. Y en este capítulo es donde se establece esa relación. Y la mención de Melquisedec es solamente como una comparación. No se dejen llevar por una especulación moderna que hay por ahí de que Melquisedec era una encarnación del Mesías anterior a la encarnación de Yahoshua. Eso es una pura fantasía, una imaginación, una especulación que no tiene base bíblica. De hecho, tenemos evidencia de que no fue así, pero más adelante hablamos de eso. Entonces, el punto aquí es, hasta ahora, que Abraham le paga diezmo a Melquisedec. ¿Cuál era mayor? ¿Melquisedec o Abraham? Usted dirá, Abraham era el recipiente de la promesa. Cuidado, la escritura muestra que Melquisedec era mayor que Abraham. ¿Por qué? Melquisedec tenía una función doble, rey y sacerdote. Mientras que Abraham solamente era un jeque, tenía una tribu y era el jeque ahí, el líder de su tribu. Pero no era igual que este hombre, rey de Salem, ¿verdad? Entonces vamos a volver al documento para ver el verso siguiente. Verso 3. Voy a seguir leyendo en español nada más para abreviar. Sin registro de padre, sin madre, sin linaje, y sus días no tienen principio y su vida no tiene fin, y en esto es semejante al Hijo del Poderoso, quien permanece en su sacerdocio para siempre. Hermanos, cuidado con unas especulaciones que están enseñando algunos maestros por ahí, de que ese misterioso personaje, Melquisedec, era el Mesías encarnado en aquel tiempo como hombre, antes de haber encarnado aquí como hombre en Yahoshua, o sea, después. Hermanos, eso es una pura especulación que no tiene ningún fundamento. Aquí lo que está haciendo es una comparación, ¿eh? Pero más adelante veremos unos detalles más. Pero vamos o sea, tocar otra vez este verso para notar estos detalles. Dice, sin padre ni madre, dice en el griego. Pero hay que añadirle esta frasecita que le hemos añadido acá, registro D, porque tenemos evidencia en otras versiones y en otros manuscritos de que se dice eso incluso
¿cómo se llama? Registros extrabíblicos, ¿verdad? De escritores antiguos, historiadores y demás, que se habla de Melquisedec también. Y se dice eso mismo, que es que no existía un registro genealógico de ese rey. Pero eso no quiere decir que no tenía padre ni madre. Obvio, tenía que haber nacido de una madre. Pero lo que no existiera registro de su linaje, quién fue su padre, cuándo nació, cuándo murió. Por eso es que aquí se añade en nuestro documento, ¿verdad? Volvemos allá. Aquí se añade en nuestro documento esta frase, registro de. Una vez que usted tiene eso claro, entonces no se va a enredar con esa nueva teoría. Aquí dice que este Melquisedec era o estaba sin registro de padre y sin registro de madre, sin registro de linaje. Y sus días no tienen principio, quiere decir que no se sabe cuándo él nació. Y su vida no tiene fin, quiere decir que no se sabe cuándo murió. No hay registro de eso, pero eso no quiere decir que no nació y que no murió, obviamente. Por eso dice, y en esto es, o sea, en esta idea, en este detalle de que no existe registro de él, en esto es semejante, fíjense lo que dice, semejante al Hijo del Poderoso, quien permanece en su sacerdocio para siempre. Y eso se refiere al Hijo del Poderoso, es el que permanece en su sacerdocio para siempre, no es Melquisedec. ¿Ve? Algunos leyendo mal la escritura aplican esa frase a Melquisedec, ¿verdad? O Melquisedec, que como todo el mundo lo conoce. Pero no, el que no tiene principio, o sea, el que permanece para siempre como sacerdote, porque lo dice además en otros pasajes, es el Mesías Yahoshua, o Yeshua, si usted prefiere el nombre arameo, es Yeshua. ¿Ven el punto, hermanos? Si fuera verdad que Melquisedec era el mismo Mesías Yahoshua que había encarnado antes, Pablo lo hubiera dicho ahí. Era sencillo decir, y ese Melquisedec es el mismo que reencarnó ahora en el Mesías, en Yahoshua. Eso no fue lo que dijo Pablo. Pablo dijo que en eso, en ese asunto de que no se sabe cuándo nació, cuándo murió, ni quiénes fueron sus padres, y que por lo tanto la gente quizá deducía que, pues, que todavía está por ahí vivo. En ese dice que es semejante al Hijo del Todopoderoso, cuyo sacerdocio del Hijo del Todopoderoso, que es Yahoshua, permanece para siempre. ¿Okay? Entonces volvemos al documento para seguir con el verso siguiente. Ahora Zoom funciona diferente, como habrán notado. Se parece más ahora a YouTube. Dice Ureuma a Gadolhu, a Shergam Abraham Avinu, Natan Lo Maaser a Mereshid Hakul. Y miren cuán grande fue Melquisedec, a quien aún Abraham nuestro padre le dio diezmo de la primicia de todo. Aquí está. Y el otro verso confirma más que Melquisedec era mayor que Abraham. Y mayor en dignidad y en función. No quiere decir que necesariamente fuera mayor en edad. ¿Verdad? Mírenlo aquí. Ciertamente los hijos de Leví, receptores del sacerdocio, tienen mandamiento por medio de la Torah de tomar los diezmos del pueblo, de sus hermanos, quienes aún ellos salieron de los lomos de Abraham. Ahora, y aquel, Melquisedec otra vez, no tiene genealogía de sus familias. Ahí está lo que estábamos diciendo. No tiene genealogía de sus familias. Él recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía la promesa. ¿Quién bendijo a quién? ¿Bendijo a Abraham a Melquisedec o Melquisedec a Abraham? Fue Melquisedec el que bendijo a Abraham. Y por eso Abraham le dio los diezmos. ¿Ok? Porque él bendijo a Abraham, le echó la bendición en nombre de El Elión, que es uno de los títulos de Yahweh. Eso muestra que este rey era enoteísta, no era politeísta, porque en aquellos tiempos esa era la costumbre. El politeísmo es lo que proclama que hay muchos dioses y uno adora a todos esos dioses, pero el enoteísmo es el entendimiento, la filosofía
Vamos a cerrar un momento el documento de lo que explicamos esto. En el enoteísmo, las personas reconocían que sí, que hay muchos dioses, según ellos en el paganismo, pero que uno adora a uno solo. O sea, alguien, la persona puede elige un solo de esas deidades para adorarla, por lo menos para tenerla como principal. Y eso era lo que hacía Melquisedec con Yahweh. Él podía tener otras deidades, aunque no lo diga, eso era costumbre así en la antigüedad. Pero que adoraba a El Elyon como su deidad principal. Y ese El Elyon es Yahweh, aunque no se menciona ahí el nombre de Yahweh, eso es elemental, ya se sabe. Y en la escritura hebrea menciona a Yahweh varias veces con ese título, El Elyon, el Altísimo, el poderoso. Él quiere decir el poderoso, Elyon, el Altísimo, un simple título. Pero ese era, es todavía el título de Yahweh. Y entonces aquí lo que está diciendo es que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec y Melquisedec bendijo a Abraham, que era el dueño de la promesa. ¿Okay? La promesa de la tierra, del reino y todo eso se le había dado a Abraham. Así que en el sentido espiritual Abraham era mayor que Melquisedec, pero en el sentido físico y de función, funcional, Melquisedec era mayor que Abraham. Y ahora se acentúa más la comparación entre este Melquisedec y el Mesías Yahushua. Volvemos entonces al documento y vamos al verso 7. Dice, Wehine Najon Hadabar Shehakaton Yeborach al Yedeja Gadol Mimenu. Y aquí es correcta la palabra que el menor es bendecido por medio del mayor que él. Okay, es una traducción extraliteral del hebreo. Otra vez recalcando lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que Abraham era menor que Melquisedec en dignidad en ese momento por ser Melquisedec un rey y además un sacerdote. Y también en función, o sea, Melquisedec tenía doble función, sacerdote y rey. Y Abraham pues era simplemente el jeque de su tribu, que tenía su tribu también. Jeque quiere decir el líder de su tribu, ¿verdad? Vamos a seguir y vamos a ver la comparación interesante. Ufo bene Adam sheyamutu lo que him et hamaaser aval shambok lo que ho misheluad alau kihuchai. Y aquí los hijos del hombre que son mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe quien se da testimonio de que él vive. Entonces, el verso siguiente, y por así decirlo, continúa el pensamiento, y por así decirlo, que también Leví, que recibe los diezmos, había pagado diezmos en Abraham. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que Leví pagó diezmos a Melquisedec? Sí. Ese es un hebraísmo, ¿verdad? Esa es una manera de hablar en hebreo, que lo que quiere decir es que Leví, vamos a empezar de otra manera. ¿Quién fue primero? Leví, o sea, el Leví, el hijo de Jacob, o sea, el autor, o sea, el progenitor de la tribu de los levitas, el levítico, los levíticos, todo eso, los sacerdotes descendían de Leví. ¿Quién existió primero, Leví o Melquisedec? Obviamente fue Melquisedec. Melquisedec existió varios siglos o por lo menos muchísimos años antes de Leví, ¿verdad? Melquisedec existió antes de Leví. Entonces, ¿cómo que se entiende eso? Que Leví pagó diezmos a Melquisedec porque estaba, y eso es otra manera de pensar hebrea que mucha gente no entiende, porque Leví estaba en los lomos de Abraham. O sea, así es como lo pone la escritura. Leví estaba en los lomos de Abraham cuando Abraham le pagó diezmos a Melquisedec. Creo que el próximo verso añade un poco más de detalle a eso. Dice, porque aún en los lomos del Padre estaba cuando salió Melquisedec a su encuentro. Ahí está. Y ahí pone a Abraham como el padre de Leví. Eso quiere decir el progenitor, no directamente, ¿verdad? Sino que Leví desciende de Abraham. Entonces, pues, ahí está la explicación. Leví estaba en los lomos de Abraham cuando Abraham paga diezmos
al rey y sacerdote Melquisedec. Por lo tanto, el más importante en dignidad y en función aquí es Melquisedec. Por eso es que se trae ese personaje a colación en este capítulo. No es para decir que Melquisedec era el mismo Mesías. Nada que ver. Vamos a ver un poco más en los próximos versos. Voy a pasar a buscar el verso siguiente y entonces mostramos el documento otra vez. Ok, ahí está. Verso 11. Dice, por tanto, si fuera la perfección por medio del sacerdocio de los hijos de Leví, bajo el cual recibió la Torá del pueblo, para que la necesidad de que se levantara aún otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y no llamado según el orden de Aarón. Segunda pregunta. Vamos a ver qué nos dice en el verso siguiente. Porque al modificar el sacerdocio, necesario es que se modifique también la ley. Y ahí está el asunto. Algunas personas toman ese verso que acabo de leer para decir que la ley fue abolida. Nada que ver, mis hermanos. Nada que ver. Ahí lo que está diciendo es que está haciendo referencia a la ley del sacerdocio. No es a la Torá y a todos los mandamientos del Creador. Como el sacerdocio pasa ahora de Leví al Mesías Yahoshua, que no es levita, no nació de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Por eso hace la comparación con Melquisedec. Pero el sacerdocio del Mesías Yahoshua es superior al sacerdocio de Leví, de los levitas, ¿verdad? Por cuanto es su nombramiento como sacerdote o sumo sacerdote, dice, según el orden de Melquisedec. ¿Quién eligió a Yahoshua a sacerdote? Fue el Padre mismo. Y lo hizo según el orden de Melquisedec. Eso quiere decir que lo hizo a la manera de Melquisedec. ¿Quién nombró a Melquisedec rey y sacerdote? Posiblemente fue su pueblo, posiblemente fue el Elión mismo, Yahweh, el que lo llamó a ese ministerio, ¿verdad? En ese caso, pues, todavía más se parece la figura de Melquisedec con la figura del Mesías. Y lo que está diciendo ese verso que acabamos de leer es que hubo una modificación en la ley, ¿ok? Disculpen que tenemos que hacer un paréntesis en este momento. Bueno, después de esa interrupción, continuamos. Lo que está diciendo el pasaje, otra vez repito, es que al ser el Mesías nombrado sumo sacerdote según Melquisedec, según el orden de Melquisedec, según el estilo de Melquisedec, ¿verdad? Que no tenía que ver con Leví, pues eso implica una modificación a la ley. Eso es todo. No está diciendo que la ley fue abolida por eso. Al contrario. ¿Ok? Vamos al documento otra vez para continuar con el verso siguiente. Dice, porque aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nunca sirvió alguno de ellos en el altar. ¿Ok? Noten eso. Si está hablando de Melquisedec y dice que él era de otra tribu y que de su tribu ninguno sirvió en el altar, entonces está dando a entender clarito en ese verso 13 que Melquisedec era un hombre común y corriente, que no era nadie, como dicen, que una reencarnación del Mesías o cosas por el estilo. Era un hombre elegido, llamado para esa función, solamente que, pero tenía tribu, había salido de alguna tribu, pero dice que de la tribu de él ninguno sirvió en el altar, no eran sacerdotes los de su tribu. ¿Se dan cuenta? Otra evidencia de que Melquisedec era un personaje humano, común y corriente, como cualquier otro, ¿verdad? En términos de su valía como ser humano. No era una reencarnación de nadie. Ese detalle, pues vamos a ver algo más en el verso siguiente. Mírenlo acá. Porque manifiesto es
porque manifiesto es a todos que nuestro amo, hablando de Yahoshua, nuestro amo provino de Judá, de la tribu de Judá, de la tribu que Moisés no dijo de ella una palabra sobre el sacerdocio. ¿Ok? Por lo tanto, lo que hemos visto hasta ahora es, déjame quitar el documento ahora. Lo que hemos visto hasta ahora, hermanos, es una comparación entre el sacerdocio del Mesías Yahoshua y el sacerdocio de Melquisedec, que es diferente, que Melquisedec no estaba sujeto a la ley, a la Torá de Yahweh, porque ni siquiera se había dado la Torá de Yahweh en el tiempo de la Torá escrita de Yahweh, en el tiempo de Abraham y de Melquisedec y toda aquella gente. Por lo tanto, no existía todavía el sacerdocio levita en el tiempo de Melquisedec. Y entonces por eso es que ahora se dice que Yahoshua es nombrado sumo sacerdote a la manera de Melquisedec, que no tiene que ver con la ley, ni con los levitas. Por eso es que él es de otra tribu, Yahoshua, la tribu de Judá, y alguna gente dice, no puede ser sacerdote porque no es de la tribu de Leví. ¿Qué tiene que ver? Si eso es lo que está explicando Pablo ahí. Que él es nombrado sumo sacerdote según otro tipo de sacerdocio, que no es el de Leví, sino el de Melquisedec. Hermano, eso está muy claro. Y en este momento vamos a concluir la primera parte de este estudio, ¿verdad? Porque como es tan largo, no quiero subir videos demasiado largos a YouTube. Y estas son creo que 24, 28 versos que tiene. Así que en este momento concluimos aquí esta primera parte del estudio del capítulo 7 de Hebreos. La próxima semana vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 7 de los Hebreos. Y entonces se ampliará bastante más el concepto, ¿verdad?, de quién es Yahoshua y por qué ejerce un ministerio sacerdotal, aunque no nació de la tribu de Leví. Por lo tanto, mis queridos hermanos, con esto pues nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima vez. Shalom.